Mientras tanto, hemos comprobado en los últimos tiempos, nos llegó un estudio muy importante que hace la UBA y además lo hace el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IEP, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que dice que el empleo privado cayó 6 veces más que el empleo público en su última medición. En agosto se registró una caída de 13.100 puestos de trabajo en el empleo salariado formal y en el mismo sentido hubo 10.000 puestos menos en el sector privado y 1.700 puestos menos en el sector público. Bueno, este estudio lo hizo un grupo justamente de economistas de la UBA, entre ellos Roxana Mauricio, de Edil IEP, directora de Economía investigadora de Edil IEP, investigadora independiente del CONICET, subdirectora de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y especializada en mercado de trabajo, distribución del ingreso, pobreza y políticas laborales en América Latina. Roxana Mauricio está en línea. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días para todos y todas. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo, digamos, se puede interpretar o leer este estudio? ¿Qué números hay en cuanto a caída de empleo, ¿no? Porque algunos hablan, el número que está instalado es que durante estos 2 años se cayeron 287.000 o 280.000 puestos de trabajo con 19.200 pymes más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Sí, efectivamente, este es un informe que hacemos mensualmente desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, como bien mencionabas, en donde nosotros utilizamos los datos oficiales que publica mensualmente la Secretaría de Trabajo. A partir de esos datos es que podemos identificar tanto la evolución del empleo como la evolución de los salarios de la porción formal del mercado de trabajo. Ajá. Cuando nos concentramos en el empleo en relación de dependencia, el empleo asalariado, formal registrado en la Seguridad Social y contabilizamos la pérdida desde comparando agosto, que es el último mes que tenemos de información oficial, respecto de noviembre del año 2023, tenemos que en el mundo asalariado formal se perdieron 225.000 puestos de trabajo, de los cuales 140.000 puestos de trabajo corresponden al sector privado, asalariados en relación de dependencia, Ajá. registrados en la Seguridad Social, trabajando en una empresa privada. Esos son 140.000 puestos de trabajo menos que escalan a 225.000 si le agregamos el sector público y casas particulares. Esos son los datos respecto de noviembre del 2023. Bueno, y ahora el gobierno, última noticia de esta última semana, día viernes, anunció que va a hacer una reducción mayor de la planta de personal del 10% Sí, también, ¿no? Con lo cual ahí sí. va a haber más desocupación, se podría registrar más desocupación. Y sí, en realidad del sector público hay una caída acumulada de aproximadamente 60.000 puestos de trabajo. Vamos a ver efectivamente si avanza y cómo, digamos, pero sí, efectivamente lo que se anunció es eso. Hay que ver, Sector digamos, público sí, nacional es, sector público total, total. o Lo que sea, están, nación, provincias sí. y municipios. Ujú. Exacto, sí, pero bueno, ahí obviamente Nación tiene, todos tienen un peso importante, pero bueno, en esta discusión claramente es Gana Nación en nación. parte, Ujú. claro, lo que está traccionando a la baja. Efectivamente, así que, a ver, lo que seguramente habrá es una pérdida adicional del empleo público, veremos si esos trabajadores van al desempleo o van a la informalidad o al cuentapropismo, que son recursos que tienen los trabajadores para poder seguir obteniendo un ingreso mes a mes, ¿no? Por eso Ujú. que en paralelo vemos un crecimiento de la informalidad laboral, tanto asalariada como cuenta propia, el trabajador independiente que se pone a hacer alguna actividad luego de salir de un empleo formal. Claro, ahora Rosana, cuando hablamos de 240.000 desempleos, ¿no? De noviembre del 2023, dijiste, hasta Sí, agosto del 2025, ¿no? Este es el sí, lapso que estamos tomando. sí. Después hablemos después de agosto, pero primero que caigan 240.000 empleos, algunos en consultoras privadas, bueno, hablan de 280.000, algunos, como el CEPA, que dijo de Sí. 280.000, pero más allá de que sea una u otra la cifra,
¿esto cuánto implica de despidos en el sector informal? Porque estamos hablando de solamente del sector formal, que es donde hay más dificultad para despedir. Yo me imagino que si la recesión es tan feroz, el sector informal debe tener por lo menos una cantidad igual de despidos, ¿no? Bueno, en realidad, a ver, este número es de asalariados. Si uno le suma justamente otras categorías, por ejemplo, autónomo, entonces ahí hay una diferencia en los datos, digamos, ¿no? Estas cifras Claro. que vos decías diferentes. Esto es de asalariados. Bueno, la informalidad en realidad tiene dos En efectos. autónomos Sí. qué pasa? Es decir, ¿qué También verifican? está cayendo y efectivamente sí, está cayendo y bueno, Ah, lo único que de alguna manera compensa es el monotributo, ¿no? Dependiendo, el mes compensa parcialmente, claramente, pero en algunos meses eso también lo que uno observa es que puede estar pasando, que alguien que era un asalariado formal ahora se convierte en monotributista. Entonces, digo, ahí puede haber algún tipo y de vos, compensación. y vos decís que se registran caídas de gente que se borra del régimen de responsable inscripto y se va a Exacto. monotributo. Sí, no sabemos bien cuáles son los flujos ahí, ¿no? Uno lo que está Claro, mirando son los datos netos, entonces no claro. tenemos mayor información para identificar, digamos, qué es lo que está pasando. En el Exacto. mismo sentido con informalidad, informalidad juega dos papeles que se oponen, entonces uno tiene que ver el efecto neto. Por un lado, efectivamente, cierran empresas y por supuesto el primero que sale es el trabajador informal porque no hay ningún costo, digamos, o los costos son menores de Ujú. cerrar, de terminar una relación laboral, de despedir a un trabajador informal. Pero por otro lado, hay situaciones en donde el trabajador se informaliza. Por ejemplo, puede ser que no sea despedido un trabajador, sino que pasa de la formalidad a la informalidad para reducir costos, o un trabajador que era asalariado formal se convierte en cuenta propia de manera informal. Entonces, el cuentapropismo, de hecho, por eso estamos viendo que en porcentaje el empleo por cuenta propia, el informal está aumentando porque en general, de hecho eso es una situación que sucede en América Latina, o lo que se dice es que el empleo informal termina siendo un refugio frente a la pérdida de empleo formal, ¿no? Entonces, Claro, por pero un lado efectivamente se pierde empleo, pero por otro lado hay trabajadores que se están informalizando y que ujú. engrosan las filas de la informalidad. Exacto, pero esto también nos tiene que llevar a pensar que, por ejemplo, si un tallercito tiene dos mecánicos formales y dos informales, primero echa a los dos informales, esos dos informales se quedan sin trabajo, después echa a los dos formales, se queda con uno, o una panadería que echa a sus empleados informales, esos empleados que dicen, mira, ya vamos a tener que cerrar o reducir, no vengas más desde mañana, ese chico o ese joven que se queda sin trabajo informal, le cuesta conseguir otra panadería. Es decir, Sí, va a ir sí. a lo mejor a un trabajo tal vez mucho más precario, como por ejemplo ser repartidor de Rappi, o se agarra una bicicleta y se va a Rappi, se carga los datos en el celular y empieza a repartir para Rappi, en el mejor de los casos, ¿no? Eh, Sin duda, sí, digo, sí. no va a otro lugar informal, no se abren puestos de trabajo informales. Eso es lo que digo, ¿no? Es E- lamentable, preocupante. Efectivamente, es que digo, lo que está detrás de todo esto, obviamente, es la tasa de crecimiento del nivel de actividad económica. Ujú, Digamos, la demanda de empleo es una demanda derivada de lo que pasa en el sector productivo. Si el sector ujú. productivo no tracciona, no genera nuevos puestos de trabajo, los puestos de trabajo no aparecen, digamos. Entonces, no hay, digamos, sobrante puestos de trabajo en donde los trabajadores que salen de un sector o de una categoría laboral puedan ir a insertarse. Claramente Ujú, se requiere aumentar el volumen total de empleo, digamos, y aumentarlo de manera significativa, sobre todo en la porción formal del mercado de trabajo. Si eso ujú, no sucede, digamos, si no tenemos crecimiento económico y sobre todo crecimiento con estabilidad, porque ujú, claramente lo que están mirando los empleadores, los empresarios, es qué estabilidad hay hacia el futuro, ujú. porque eso es lo que le permite tener alguna proyección de cuál va a ser la demanda de trabajadores que van a requerir. Sin esa certidumbre, sin esa estabilidad, es muy difícil crear empleo y ni hablar de empleo formal, con lo cual las posibilidades que quedan para alguien que sale de un puesto de trabajo son o la informalidad asalariada, o muchas veces, como vos decís, básicamente alguna actividad de muy poca inversión y precaria por cuenta propia, digamos, para autogenerar algún tipo de ingreso laboral.
Claro, y te pregunto, Roxana, desde agosto hasta esta parte, porque ustedes dicen, miramos hasta agosto, ¿no? Sí. Se han producido despidos como caídas de fichas de dominó y empresas que se caen, Whirlpool, Frávega, Essen y un montón de empresas. Ahora también se supo 500 trabajadores en todo lo que es el complejo Siderca Techint en San Nicolás. ¿Esperan un crecimiento del desempleo para la próxima medición? ¿Cuándo es? Efectivamente, bueno, de hecho estamos esperando, sí, nosotros estamos con los datos de agosto porque son los últimos datos públicos, esperamos más o menos en 2 semanas poder actualizar tanto esto como la parte de informalidad, que es el informe del INDEC Ujú. en ese caso, pero en realidad viendo lo que ha venido pasando con la actividad de los sectores en general, los sectores económicos y en particular estos datos de empresas muy importantes que anuncian despidos masivos, cierre o despidos parciales, todo apunta a que el dato del empleo, por lo menos desde el punto de vista formal, lo que estamos viendo en este informe, va a caer o seguro no va a aumentar, digamos, no vemos ninguna razón por la cual estaría aumentando el empleo, dado las noticias que tenemos desde el lado productivo. Veremos cuánto de eso efectivamente pasa a la informalidad, engrosar las fines de informalidad, que como digo, la tasa de informalidad, o sea, el porcentaje de trabajadores informales en el total del empleo, que es 43%, o sea, es un número muy alto, viene aumentando, es probable que aumente y veremos cuánto de eso a su vez va al desempleo. A ver, una situación en general de América Latina, la tasa de desocupación nunca ha sido de México, por ejemplo, nunca ha sido más de 4 o 5%, pero no porque no tenga problemas en el empleo, sino porque la población necesita generar algún tipo de ingresos. Entonces, no está desocupada. Alguna changa, alguna actividad precaria empieza a hacer. Entonces, que el desempleo no se mueva no significa que no haya dificultades en el mercado de trabajo. Sí, esto lo mismo pasa para la Argentina, cuando te dicen el desempleo está en el Claro, 7,9%. Ese es el que busca trabajo y no tiene y exacto. busca. Pero hay gente que está totalmente desempleada. La gente que, por ejemplo, que está en situación de calle, está totalmente desempleada y no entra en esa cifra porque no busca trabajo o no está Es, contabilizada como que busque trabajo, ¿no? Y efectivamente, sí. muchos están precarizados de una manera muy preocupante en sus barrios, en sus pueblos, y tienen trabajos muy informales, y si van y le preguntan, ¿usted buscó trabajo? No, no, yo trabajo de esto y vendo, pastelitos en Sí, esta estación de servicio, pero es un trabajo precario, ¿no? Creo sin duda. que la gente que debería apuntar el gobierno o cualquier gobierno es un mercado de por lo menos 20 millones de personas que tienen problemas reales de trabajo, ¿no? O que no saben ni estudian, 1 millón que no trabaja ni estudia y tiene plan social, 4 millones de AUH. La AUH creció 6 veces de que asumió Milei, y Sí. esto tiene que ver con contener a la pobreza, ¿no? De alguna manera. Efectivamente, no, claro, por supuesto, efectivamente, además de la población que efectivamente está contabilizada como desocupada, hay un conjunto que ese conjunto puede aumentar, a veces parece paradójico, pero a veces hay un conjunto de personas que no están ocupadas y no están buscando en situación de crisis, y uno dice, bueno, ¿por qué no están buscando? Bueno, porque hay por un lado un efecto de desaliento, pero también en general las búsquedas implican tiempo e implican recursos monetarios para la búsqueda. Entonces, cuando alguien viene ya buscando hace mucho tiempo y no consigue nada, bueno, llega un momento que quizás no sigue buscando por estas razones, digamos, ¿no? Entonces, lo que se llama el desempleo oculto, Ay, que sí, también claro. efectivamente es un efecto que puede estar generándose, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y en cuanto a lo económico, vos que bueno, sos profesora de economía y demás, y más allá
del empleo, ¿vos ves una posible reactivación económica? ¿Ustedes ven desde la UBA una posible reactivación económica en estos parámetros que está manejando el gobierno, donde todo se apuesta a la inversión en minería y energía, por ejemplo, y el campo, pero pareciera que cuando cierran empresas celebran en el gobierno, pues dicen, no, bueno, ahora demostramos la ineficiencia de la industria, ¿no? ¿Ven una reactivación? ¿Pueden visualizarla? Mira, en realidad si uno lo mira, no solo, digamos, cuánto es la tasa de crecimiento, sino creemos que ahí hay un tema aún más importante que eso, que es cuál es la estructura productiva con la que se queda Argentina, ¿no? Y lo que uno diría coloquialmente, a qué se va a dedicar la Argentina en los próximos años, y por supuesto es bienvenida la minería, es bienvenida Vaca Muerta, son fuentes obviamente de generación de reservas y contribuyen a la estabilidad macroeconómica. Ahora, ni desde el punto de vista económico, en términos de desarrollo, ni mucho menos en términos de empleo, eso alcanza, digamos, Claro. porque además son sectores que son capital intensivo, no mano de obra intensivos. Entonces, Exacto. claramente, la Argentina necesita un tejido industrial y necesita producción industrial, que podemos discutir con qué niveles de productividad, de innovación tecnológica, de inversión, que claramente requieren, sobre todo el conjunto importante de pequeñas y microempresas que lo componen, pero uno no puede decir me quedo solo con Vaca Muerta, la minería y algún sector más, porque no cierra desde el punto de vista macroeconómico y mucho menos cierra desde el punto de vista laboral y también social, ¿no? Porque los ingresos laborales son los ingresos de las familias. Pero, ¿viste qué contradicción hay o qué paradoja que hay en el discurso de los libertarios, por lo menos cuando te atacan por redes sociales? A mí me pasa mucho que cuando señalas esto te dicen, no, son todos subsidiados. Y después empezás a ver los amigos del poder, como Marcos Galperín, Nicolás Caputo de Mirgor en Tierra del Fuego, o Rubén Chernahovsky, que dicen que echó 300 personas últimamente, lo tengo que chequear, pero son todas empresas de Tierra del Fuego que están subsidiadas, y hay muchos sectores, minería, economía del conocimiento, Tierra del Fuego, promociones industriales que ya deberían haber sido condonadas o al menos reducidas, que tienen subsidios en exenciones impositivas mal otorgadas, o por lo menos en este momento injustamente otorgadas en este momento, porque ya son, digamos, unidades productivas que están consolidadas, ¿no? Siguen sin pagar ganancias, siguen sin pagar impuestos. Marco Galperín en Mercado Libre deja de pagar $100 millones de impuestos por año, y esos no son subsidiados. Los subsidiados son los que hacen autopartes, o los que hacen ropa, o los que hacen calzado, y eso a mí me parece de una perversidad. No sé qué opinas vos. Bueno, efectivamente, a ver, digamos, porque a veces nos vamos en los extremos o las discusiones. Claro. Efectivamente, por eso digo que digamos, la discusión acá es cuál es el esquema y de producción y de desarrollo en el cual se quiere insertar la Argentina en un mundo completamente globalizado, ¿no? Porque uno también tiene que pensar ahí cuál es el rol de China y cómo competimos con China, y está claro que Argentina no va a poder competir absolutamente en todas las celdas de la industria en general, digamos, no solo la industria manufacturera, sino de todos los sectores productivos, y allí hay una discusión muy detallada, muy en profundidad respecto de cuáles son los sectores que tienen potencialidad, quizás no necesariamente potencialidad para exportar, pero sí potencialidad, por ejemplo, para crear empleo. Claro. Entonces, yo lo que creo que es un rompecabezas esto, no hay una bala de plata, digamos, no hay un sector que nos salve en términos macroeconómicos y que nos salve en términos de empleo. No, son y todos. Cada sector, exactamente, son todos. Por supuesto, eso no exime de una discusión profunda respecto justamente de qué tipo de apoyo estatal, qué tipo de subsidios para quién, en qué estadio del desarrollo de esa empresa o de ese sector, cuando yo dejo de subsidiar claro, a un sector o de darle algún tipo, no necesariamente son subsidios,
algún tipo de política y cómo van de la mano, algo que la Argentina no ha transitado todavía, de la mano de una política productiva conjuntamente con una política de empleo. Cuando yo doy, por ejemplo, algún subsidio a algún sector o una empresa, deberíamos tener como contraparte un registro del aumento del empleo y el empleo formal. Y en general no van de la mano, ¿no? Por un lado va la política de empleo y por otro lado va la política productiva, y entonces ahí uno va, digamos, se pierde la sinergia de avanzar de manera conjunta con un conjunto coherente, integrado de distintas políticas que apuntan a distintos objetivos, pero que generan sinergias entre sí. Exacto, coincido totalmente. O sea, creo que puede haber políticas de subsidio, pero tienen que tener un término de tiempo acotado, o que sea verificable en cuanto con mucha transparencia. Mucha transparencia, sí. Y verificable en cuanto a los resultados, porque cuando ya tuviste los resultados y ya está funcionando, y hace 40 años Tierra del Fuego ya sabemos que está funcionando, y ojo, que soy un defensor de la construcción de celulares. Yo no soy de los que dicen en Tierra del Fuego ensamblan, no, fabrican, son fabricantes, sí. Tienen muy buenas fábricas, mucha calidad, esto no cabe ninguna duda. Por eso hay que separar, me parece, la paja del trigo, ¿no? Muchas veces por atacar a Tierra del Fuego le caen con todo, con todos los males, pero no, Tierra del Fuego es buena, es decir, que exista Tierra del Fuego es positivo. El asunto es que tiene que ser acorde a una política productiva, igual que, por ejemplo, que los subsidios de los jueces, ¿no? Tiene que estar en función de una política productiva para que no esté, por un lado, un empresario llenándose los bolsillos y por otro lado, la gente en la calle revolviendo basura. En fin, reflexiones. Rosana, sí. Te agradezco muchísimo este contacto, Mil gracias. A ustedes también, muchísimas gracias y muy buenos días para todos. Igualmente, clarísimo. Roxana Mauricio, Edil IEP, doctora en Economía, investigadora de Edil IEP, investigadora del independiente del CONICET y subdirectora de la carrera de Economía de Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.